Bendiciones, gracia y paz. Amén, amén. Bendiciones. Bueno, vamos a ver por aquí rapidito antes de comenzar, poder compartir. Bendiciones, gracia y paz. Amén, amén. Bendiciones. Damos gracias a nuestro Señor en este día. Un día más que podemos estar con Café Académico. Es una bendición poder compartir las maravillas y grandezas de nuestro Señor. Bendiciones a todos los que se están conectando. El que le habla es el pastor Domingo Pino, pastor de la iglesia CCA acá en el condado del Bronx, conocida la iglesia Centro Cristiano de Adoración. Y estamos contentos de conectarnos. Esta es la segunda parte que vamos a tener hoy. La segunda parte de lo que hemos estado hablando, lo apostólico, lo escatológico y lo profético. La primera parte ya la vimos la semana pasada, aunque lo dimos este programa a través del YouTube. Ahora fue puesto en Facebook. Aquellos que no han visto este programa pueden ir a Facebook, buscarlo. La primera parte donde empezamos este tema, que hoy es la segunda parte. Así que cuando tenga tiempo, vaya y oiga la primera parte para que así no pierda la cadena de lo que estamos llevando a cabo. Así que le dejo saber que ya está en la plataforma Facebook y lo puede buscar y ahí puede oír la primera parte. Así que bendiciones a todos. Doctor, un saludo. Bendiciones, gracia y paz. Bendiciones del Eterno para todos ustedes. Salud para toda su familia y para usted también. Que las ricas bendiciones del Eterno, del trascendente, del invisible, sean con usted, su casa, su hogar, su familia, sus hijos y todas sus generaciones. Bendiciones. Amén, amén. Bueno, estamos contentos, como dije una vez más, los que se están conectando, los que ya están conectados, bendecimos su vida y comparta esta transmisión que va a ser de mucha bendición en este día. Y queremos aprovechar este tiempo, porque ustedes saben que el tiempo se va muy rápido, muy rápido. Entonces, ya como vuelvo y repito, para comenzar la primera parte del tema que vamos a llevar en el día de hoy. Ya la primera parte la dimos la semana pasada, está ya disponible en la plataforma de Facebook porque la dimos a través de YouTube la semana pasada. Así que vaya, luego que oiga esta o más tarde, cuando pueda, se puede sentar y poder oír la primera parte para que así tenga la secuencia de lo que estamos hablando. Bueno, doctor, vamos a comenzar para aprovechar el tiempo. Y yo quisiera, antes de comenzar con las preguntas, en realidad, a ver si usted nos puede dar una síntesis, un resumen que diferencia o evite esa confusión entre lo apostólico, lo escatológico y lo profético. O si nos puede dar 5 ideas centrales sobre esta confusión que vemos entre lo apostólico, lo escatológico y lo profético. Si nos puede dar un resumen. Y para evitar la confusión es sencillo. Lo que hay que entender que primero existe una superposición temática porque Ujú. tanto lo profético como lo apocalíptico y lo escatológico comparten imágenes de juicio, esperanza y consumación. Y como las tres comparten estas imágenes de juicio, esperanza y consumación, esto provoca la percepción errónea de sinonimia pese a sus diferencias sustantivas. Lo otro es el uso indistinto y la polarización mediática en la predicación y la cultura contemporánea, porque apocalíptico se asocia con catástrofes, se asocia con caos, con destrucción. Lo escatológico se asocia
con cualquier referencia al futuro y lo profético con meras predicciones, lo cual distorsiona su sentido bíblico y su sentido académico. Ahora, una tercera o un tercer punto es la diferencia conceptual precisa. Lo profético es la mediación de la palabra de Dios en la historia. Lo apocalíptico es un género literario surgido en contexto de crisis con visiones y símbolos, y lo escatológico es la categoría teológica que reflexiona sobre las realidades últimas. Ahora, hay un cuarto punto que es la conexión interna y la continuidad. Lo profético abre la perspectiva de la esperanza futura. Ahora, lo apocalíptico dramatiza esa esperanza en lenguaje simbólico de resistencia, y lo escatológico la sistematiza teológicamente como horizonte último de la creación y la historia. Y un quinto punto es la necesidad de rigor hermenéutico, porque la confusión persiste por la falta de precisión terminológica en ámbitos eclesiales y culturales, y solo la exégesis crítica y la reflexión académica permiten distinguir con claridad sus funciones, evitando reduccionismos y simplificaciones. ¿Ve? Ahora, hablando así de ideas centrales, tenemos que entender que lo profético constituye la voz de Dios en la historia, plasmada en la escritura inspirada y en la mediación de los profetas, cuyo núcleo no es predecir, sino interpretar el presente, denunciar la injusticia y proyectar esperanza escatológica. Lo apocalíptico designa un género literario propio del judaísmo del Segundo Templo y del cristianismo primitivo, caracterizado, como dije, por visiones simbólicas, mediación angelical y escenarios cósmicos que dramatizan la intervención final de Dios en contextos de opresión. Lo escatológico es la categoría teológica global que reflexiona sobre las realidades últimas de la historia, de la humanidad, del cosmos, entendidas no solo como término cronológico, sino como consumación teológica del designio divino revelado en Cristo. Ahora, la relación de estas tres dimensiones es dinámica, porque lo profético prepara el horizonte escatológico. Lo apocalíptico dramatiza lo escatológico con símbolos y visiones, y lo escatológico lo sistematiza teológicamente como consumación universal del plan de Dios. Eso más o menos para que los que están conectados entiendan las diferencias entre profético, apocalíptico y escatológico. ¿Por qué? Porque hay que tener una claridad conceptual, ¿ve? Una claridad con rigor hermenéutico. Porque lo profético, ¿qué es? Revelación escritural y exhortación histórica. Lo apocalíptico es género literario, visionario, de resistencia, y lo escatológico sencillamente es una reflexión teológica sobre el fin
último y definitivo de la creación en Dios. Amén, amén. Ahora, doctor, voy a usar un lenguaje más bajito, para aquellos que también se les hace difícil entender este idioma académico muchas veces, pero quisiera que me ayudara en esto para traer este lenguaje aquí. Y le voy a hacer una pregunta a la misma vez. Ahora, doctor, aquí lo que estamos viendo es que cuando estamos hablando para, estoy tratando de traerlo en este lenguaje, lo profético, vamos a hablar que más entenderlo es como la voz del mismo Dios. Lo apocalíptico es el género literario donde se habla de la esperanza, pero lo escatológico es lo que nos habla teológicamente de lo Correcto, que va a suceder más cor- adelante. correcto. Entonces, cuando tenemos estas tres áreas con este concepto, aquí le hago esta pregunta. Por eso es que gente a lo mejor fallan porque al no usar la diferencia de estas tres palabras, cuando hacen una exégesis, lo que hacen es que lo toman todo como que es lo mismo. Es lo mismo. Y no es así. Y no es así. Sí, porque hay marcadas diferencias entre lo apocalíptico, lo escatológico y lo profético. Hay diferencias muy marcadas. Muy Claro, marcado. hay terminologías que las tres la usan y ahí viene eso lo que trae es la confusión, porque todas comparten imágenes de juicio, de Esperanza. esperanza y de consumación. Consumación. Y ahí viene la confusión, la percepción errónea de la sinonimia, aunque existen diferencias que son bastante marcadas y bastantes sustantivas. Sí, y no, le hago la pregunta, doctor, porque cuando sabemos la diferencia, sabemos entonces qué se cumplió, qué se habló y qué se va a cumplir. El problema es cuando no conocemos la diferencia, estamos metiendo todo. Por ejemplo, la mayoría de la gente cree que el libro de Apocalipsis tiene que ver con un futuro. Sí, ¿Ves? lo cual es erróneo. Erróneo. Por eso es que es muy importante conocer las diferencias de estas palabras, que es lo que estamos trayendo académicamente, que es muy importante. Y esta información que el doctor está dando, creo que deben de ponerle mucha atención. Ahora, doctor, en esa misma línea, ¿cuáles son las diferencias entre los términos? Vamos a ponerlo como apocalipsis o apocalíptico, escatología apocalíptica y apocalipticismo. Ah, claro, claro. Hay que distinguir cuidadosamente entre estos términos que son afines, pero no idénticos. Porque Mm, una cosa es apocalipsis, otra apocalíptico, ¿ves? Se parece. Apocalipsis, número uno, apocalíptico, número dos, escatología apocalíptica y cuarto, apocalipticismo. mm, Ese, una persona, claro, que no conozca y dice, ah, no, todo eso es lo mismo. No, porque apocalipsis designa estrictamente al género literario que encarna narrativas de revelación caracterizadas por visiones, mediaciones angélicas y un marco narrativo que transmite un conocimiento trascendente. Ahora, apocalíptico es el adjetivo calificativo que describe los rasgos estilísticos, temáticos y simbólicos propios del género ya dicho. ¿En cuanto a qué? Al uso de visiones, sueños, símbolos cósmicos y ángeles intérpretes, los cuales pueden aparecer también en otros géneros bíblicos y parabíblicos. Ahora, escatología apocalíptica se refiere al contenido temático sobre el fin de los tiempos, la consumación de la historia y el juicio final. Y estas ideas se pueden hallar dentro y fuera de los apocalipsis
propiamente dichos. Ahora, cuando decimos apocalipticismo, apocalipticismo, apocalipticismo designa la cosmovisión, la ideología y el movimiento social religioso subyacente a la producción de esta literatura, reflejando la mentalidad de grupos que en contextos de crisis y persecución hallaban en estas visiones un discurso de esperanza, de juicio y de restauración. ¿Ve? Recordemos que este género, el género apocalíptico, se consolida en el judaísmo a partir del siglo III antes de Cristo, aunque la denominación técnica Apocalipsis se consolidó tardíamente en la era cristiana. De hecho, el primer texto que explícitamente lleva tal título es el Apocalipsis de Juan, de finales del siglo I, mientras que otros escritos judíos, como Primera de Enoc, el libro cuarto de Esdras, el segundo libro de Baruch, fueron reconocidos como apocalípticos solo retrospectivamente. ¿Ve? Hacia el siglo II después de Cristo, el término apocalipsis se había ya generalizado como una designación de todo el género. Bueno, doctor, es interesante lo que estás trayendo, la información y la explicación que, vuelvo y repito, a los que están aquí deben de volver a oír, porque cuando algo lo oímos por primera vez, es bueno estar oyéndolo hasta que podamos captar esa verdad que se está exponiendo. Sí, Fíjese, doctor. es bueno aclarar, Sí. que en la Biblia ahí existen eventos que reúnen las tres líneas. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo es apocalíptica, es escatológica y es profética. Ujú. Fíjense que hay una frase que no se ha entendido. ¿Ve? Cuando dice, ciertamente vengo en breve. ¿Por qué? Porque el pueblo está desesperado. El apocalipsis es para dar esperanza. ¿Ve? Cristo viene pronto. Ya estamos en el año, en este calendario greco-romano, año 2025. Y han pasado más de 2000 años que esa frase se dijo. Entonces, porque para usted, si yo le digo a usted, se lo voy a dar pronto, qué usted espera? Que sea de inmediato. Pero hay que entender que en el contexto del que está escribiendo, se le está dando esperanza a un grupo que está en crisis, que está desesperado, que está siendo perseguido y necesita que se le dé aliento, que se le dé esperanza, porque para eso es el género apocalíptico, para dar esperanza. Solamente aclarando, porque Sí. sí, eventos que reúnen dos o tres condiciones. Y por eso puse el ejemplo de la segunda venida de Cristo visible en gloria. Excelente, doctor. Quiero tratar, no sé si puede ser de ayuda. No es que me estoy saliendo del tema, estoy tratando de usar esto como un ejemplo para que puedan entender lo que usted está trayendo y dejándonos saber de las funciones, pero que muchas veces también trabajan juntas, pero cada cual en su función. Ahora, es como cuando, y creo que esto ha traído muy problema, no vamos a entrar, lo estoy usando como un ejemplo para ver si puede ayudar a muchos que lo veo aquí, es que, por ejemplo, en la Biblia, la palabra pastor, anciano y obispo, Mm, la tienen como que es lo mismo, cuando exacto. en realidad en significado son diferentes, Totalmente, totalmente totalmente, diferentes. totalmente. Pero cuando no la conocen, la tenemos todas juntas y hay gente que tiene una teología donde ponen que es lo mismo cuando verdaderamente es diferente. Asimismo, estamos viendo lo que estamos hablando. Cada una tiene su área, su función.
que el Claro, doctor claro. lo ha explicado muy, muy bien y creo que de esta forma pueden seguir para que tengan la idea mental cuando la estén leyendo y puedan entender cómo entonces esto trabaja. Pero excelente, doctor, excelente. Nada más quise traer esto como un ejemplo porque esto también pasa con estas tres palabras en la Biblia. Y sí, el problema de esas tres palabras, o sea, esos tres términos, Términos, sí. pastor, anciano y obispo, Ujú, eh, a menudo se entrecruzan. Y esto que pasa que genera debates sobre su distinción y su equivalencia. Tenemos, ujú. por ejemplo, organizaciones que no usan la palabra pastor, sino No, el anciano el anciano. o el cuerpo de ancianos. ¿Ve? Y esto genera debates para distinguirlos, ¿no? Porque en algunos medios es equivalente. Pero ¿qué pasa? Que la tradición eclesiástica posterior, especialmente en el desarrollo patrístico y católico, tendió a diferenciarlos institucionalmente. Sin embargo, la exégesis del Nuevo Testamento muestra una relación muy cercana y una relación muy funcional entre estos términos. ¿Ve? Y no vamos a entrar en detalle porque tendríamos que hablar de la etimología de la palabra pastor, que es la palabra poimen. ¿Ve? En el Ujú, Nuevo Testamento, pastor es poimen, que es ujú, pastor de ovejas. Ahora, en el sentido bíblico, designa a quien cuida, guía, alimenta al rebaño de Dios, ujú, como el caso de Efesios capítulo 4, versículo 11. ¿Ve? Y ahí es bueno aclarar que en Efesios 4:11 la palabra pastor enfatiza el aspecto pastoral, alimentar con la palabra, velar por las armas, proteger contra falsos maestros, ¿ve? Consolar, edificar, exhortar. Por eso se dice que todo pastor funciona como maestro en la iglesia, ¿ve? correcto, Y ahí, correcto. si vamos a la cristología, Jesús es el buen pastor en Juan capítulo 10, versículo 11, que es el modelo supremo de todo ministerio pastoral. ¿Ve? De modo que la clave es que el pastor eh, vela por el cuidado espiritual del rebaño. Es el que enseña, es el que guía a la comunidad. ¿Ve? Diferente al anciano y diferente al obispo. ¿Eh? Pero no vamos a entrar en detalle porque ese no es el tema. Pero Sí, gracias por la aclaración. sí, sí, no, y es bueno, y fíjese que es un tema muy, muy necesitado también, aclarar Claro, claro, totalmente, estos totalmente. conceptos, pero eso lo tocaremos en otro momento, pero muy buena Porque, por aclaración, ejemplo, doctor. el término anciano es el mismo término presbíteros en griego. O Ujú, sea, presbítero en griego koiné, es el mismo término. O sea, anciano y presbítero. Es lo mismo en cuanto a terminología. ¿Por qué? Porque se está hablando de alguien mayor, de alguien Mayor, maduro, de alguien anciano en edad y en honor. ¿Ah? Por eso también en inglés se habla en algunas iglesias usan el término elder, ¿ve? Que es que lo tienen como equivalente, aunque no es lo mismo, porque en el sentido bíblico, anciano, que es presbíteros, en el griego koiné, en el judaísmo designaba a los líderes de la sinagoga. En el correcto. cristianismo primitivo, sin embargo, se adoptó como el título que se le daba a los líderes comunitarios. ¿Qué era un Ujú, presbítero? Un líder comunitario en la iglesia primitiva. Ahí está el caso de Hechos, capítulo 14, versículo 23, y de Tito, capítulo 1, versículo 5. Porque la función resalta el aspecto de autoridad moral y colegiada dentro de la comunidad. ¿Por qué? Porque los ancianos tomaban decisiones doctrinales y disciplinarias, como el caso de Hechos, capítulo 15, versículos 2 y 6, que todo el mundo lo conoce. Había una dimensión que era plural, indicaba un gobierno compartido en la palabra, era un gobierno compartido en la iglesia local. O sea, que había un liderazgo comunitario, eran personas de madurez y era una forma de gobierno colegiado. ¿Ve? muy buena esa palabra, madurez. Claro, claro. Y por ejemplo, en cuanto a obispo,
Usted sabe que diferente a presbítero, que es anciano, obispo es episcopos. Episcopo. El obispo era el episcopos, el supervisor, El encargado. el encargado, el vigilante, literalmente el que mira por encima. Ahí, en el sentido bíblico, podemos acudir a Hechos 20:28 para obispo. Obispo, en el griego coine episcopos, supervisor, vigilante, el que mira por encima. Ahí está en Hechos 20:28 y en Tito capítulo 1, versículo 7, como sinónimo de presbítero, indicando funciones de supervisión espiritual especializada. ¿Ah? Había un rol de administración, un rol de supervisión en que en la doctrina, en la disciplina, en el cuidado pastoral. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasó? Que en la evolución histórica, en el siglo II, obispo pasó a ser el líder único de la comunidad, diferenciándose del colegio de presbíteros, ¿verdad? Que es mencionado por Ignacio de Antioquía. O sea, en otras palabras, el obispo, que es episcopos, supervisor, vigilante, el que mira por encima, tenía funciones de supervisión, de vigilancia, de responsabilidad administrativa y doctrinal. Por eso, pastor describe la función del cuidado espiritual. Anciano resalta la madurez y la autoridad moral de los líderes. Y obispo enfatiza la supervisión y el gobierno de la comunidad. Por eso, en el Nuevo Testamento, los tres términos, pastor, anciano y obispo, aparecen prácticamente intercambiables. Ahí está el caso de Hechos 20:17 y Hechos 20:28. Está el caso de Tito, capítulo 1, versículos 5 al 7, y está el caso de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 2, refiriéndose al mismo ministerio bajo distintos matices. La diferenciación estricta surge en la historia posterior de la iglesia cuando el obispo se convierte en figura jerárquica superior al presbítero y el pastor se asocia principalmente al ministerio de predicación, enseñanza y cuidado espiritual. Bueno, yo creo que, aunque nos salimos, yo creo que ha sido de mucha bendición. Y eso, ahí hay tela para cortar, ya que hay gente que le da más énfasis al obispado que al ministerio. Y aunque es bíblico, tenemos que poner cada cual en su lugar, cada cual en su lugar y su área de trabajo. Pero no vamos a tocar porque si toco otro botón nos podemos quedar en ese tema y nos olvidamos. No, te lo Ok, toco no, pero está bueno el ejemplo porque sí, los tres, pastor, anciano y obispo, son términos intercambiables y tienden a confundirse. Bueno, de por sí, en este siglo XXI todavía hay todavía. organizaciones, vamos a decir organizaciones, que lo tienen confundido, este asunto. O sea, no lo tienen claramente definidos y estructurados. Correctamente, no, no, interesante, pero gracias, doctor, porque siempre con una respuesta que edifica. Ahora, doctor, rapidito, yo sé que ya la semana pasada creo que tocó un poquito de esto, ahorita habló, pero ¿cuándo inicia y surge el género apocalíptico? Bueno, el género apocalíptico es bueno que todos los que nos están escuchando sepan que surge formalmente en el periodo intertestamentario. O sea, entre el periodo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o sea, entre los siglos 3 al siglo 1 antes de Cristo. ¿Ah? Y surge como desarrollo de tradiciones proféticas tardías y en respuesta a las crisis históricas del pueblo judío bajo la dominación extranjera. Y vemos su primera manifestación o su primera cristalización plena en el libro de Daniel, los capítulos 7 al 12, mientras que su maduración
se da en obras que no están en lo que, aunque no existe eso de Biblia evangélica y Biblia católica, pero la Biblia que se usa a nivel de de los protestantes, nosotros, eh, eh, la maduración del apocalipsis, del género apocalíptico, se da en obras como el libro de Enoch o los libros de Enoch, el libro cuarto de Esdras, que no está en la Biblia que usamos, pero está en una Biblia católica, el libro cuarto de Esdras, porque Esdras escribió 4 libros. Y está el libro de Baruch. Ahí se da la maduración. Ahora, ¿qué pasa? Haciendo una sumatoria, históricamente la apocalíptica nace como literatura de resistencia ante la opresión política, social y religiosa. ¿Ve? Literariamente, el género apocalíptico consolida un estilo simbólico, visionario y codificado o cifrado, encriptado. ¿Ve? Teológicamente, ofrece una respuesta de esperanza, una respuesta de esperanza radical, queriendo decirle a su comunidad que la historia tiene un fin predeterminado por Dios y que los justos participarán de la resurrección y del juicio final. De modo que la apocalíptica constituye el puente esencial entre el judaísmo del segundo templo y el cristianismo primitivo, en cuyo marco el Apocalipsis de Juan prolongará y reinterpretará esta tradición en clave cristológica. Wow, excelente, excelente. Ahora, doctor, para tratar de aprovechar, ya que nos desviamos un poquito, ¿podría decir cuál es la función del género apocalíptico en la Biblia? O, vamos a ponerlo así, ¿cuál es la función teológica, pastoral y literaria del género apocalíptico en las Sagradas Escrituras? Exacto, la función del género apocalíptico es bueno, vamos a repetirlo. La función del género apocalíptico, lo principal, Ujú. Sí, sí, sí. lo esencial es dar esperanza. ¿Ve? Ok. Si vamos a una función, si vamos a definir un ejemplo, una única función, la función del género apocalíptico es dar esperanza. Dar esperanza. ¿Y qué pasa? Que en ese dar esperanza, ¿ve? Cuando se habla de dar esperanza, tenemos que entender que el Apocalipsis ofrece certeza al pueblo de Dios de que el sufrimiento presente es temporal, es pasajero y no definitivo. Lo segundo del Apocalipsis, en cuanto a función, es consolar, ¿ve? Dar apoyo, sostén emocional y espiritual a la comunidad perseguida con la certeza del amor, la seguridad y la fidelidad divina. Lo tercero del Apocalipsis, o la tercera función, es fortalecer al pueblo de Dios. Lo cuarto es revelar lo oculto, lo que el pueblo no sabe. ¿Ah? Lo quinto, explicarle a la iglesia la interpretación teológica de la historia. Lo sexto, el Apocalipsis viene a ocupar, viene a ser una denuncia profética del poder opresor que se levanta contra Dios. En el caso de la iglesia primitiva, ¿ah? Roma exigía la adoración, el culto al César, al emperador. También el Apocalipsis, podemos ponerlo como séptimo, es una confirmación escatológica. O sea, Apocalipsis ratifica escatológicamente que el final de la historia ya está sellado en los designios divinos. Número 8 sería la formación espiritual y ética. O sea, Apocalipsis viene a formar espiritualmente y éticamente al pueblo de Dios, exhortándolo a la santidad, a la resistencia
frente al mal, a la obediencia radical al Señor y a la pureza de vida en un mundo hostil. También Apocalipsis, el mensaje que transmite es la universalización del juicio y la salvación. También la anticipación escatológica de la nueva creación. Apocalipsis incluso es un llamado a una pedagogía del discernimiento espiritual, a una consolidación de la esperanza escatológica en Cristo. Ahí están de forma sintetizada, resumida, las funciones del género apocalíptico. Excelente, excelente. Bueno, vamos a seguir. Como le digo, le repito, esto queda grabado. Usted puede luego, con calma, una libreta, escribir y poner todos estos apuntes que son mucha información que el solamente oír no se queda, a menos que regrese y escriba. Ahora, doctor, para seguir ampliando, ¿cuáles textos bíblicos o pasajes bíblicos del Antiguo Testamento se puede considerar del carácter apocalíptico? Ok. O sea, texto del Antiguo Testamento, ¿verdad? Sí, del Antiguo Testamento. Sí, bueno, está en el libro de Isaías, Isaías los capítulos 24 al 27, se le llama el Apocalipsis de Isaías, los capítulos 24, 25, 26 y 27, que introduce visiones cósmicas, catástrofes universales y la esperanza de una salvación escatológica. Está Ezequiel capítulo 1 y Ezequiel capítulo 38 y 39, que contienen visiones simbólicas, lenguaje enigmático y representaciones cósmicas que anticipan los códigos apocalípticos. También está Zacarías capítulo 9 al 14, capítulos 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de Zacarías, y el libro del profeta Joel, los capítulos 2 y 3, que presentan imágenes de guerra escatológica, intervención divina definitiva y la instauración de un reino universal. Ahora, el libro de Daniel, los capítulos desde el 7 hasta el 12, escuche bien, los capítulos del 7 al 12 del libro de Daniel constituye el primer escrito, oiga esto, el primer escrito plenamente apocalíptico dentro del canon hebreo. Lo voy a repetir porque esto es un programa académico. Los capítulos 7 al 12 del libro de Daniel constituye el primer escrito plenamente apocalíptico dentro del canon hebreo. Y esos capítulos de Daniel del 7 al 12 están fechados en el contexto de la persecución de Antíoco IV Epífanes, que los judíos le pusieron, en vez de Epífanes, el Epímanes, el loco. Ah, ahí está la persecución de Antíoco IV, el cuarto, porque hubieron, antes que él, existieron 3 Antíocos. Y estamos hablando de Antíoco IV Epífanes en el siglo II antes de Cristo, y ya presenta esta porción de Daniel 7 al 12 todas las características definitorias, visiones enigmáticas, mediadores celestiales, historia dividida en periodos, dualismo escatológico y esperanza de resurrección. Así podemos afirmar que el germen de la apocalíptica se encuentra en el Antiguo Testamento, pero su consolidación como género ocurre en la literatura intertestamentaria. Wow, excelente. Asimismo, como dice la pregunta del Antiguo Testamento, ¿cuáles son los textos o pasajes bíblicos? Ahora entrando al Nuevo Testamento, no al Antiguo, al Nuevo, se Sí. puede considerar de carácter apocalíptico. Ahora en el Nuevo Testamento. O sea, usted quiere saber
Sí, la misma pregunta que le hice, por ejemplo, ¿cuál es la función del género apocalíptico en la Biblia? Eh, Perdón, ¿cuál es el texto bíblico o pasajes bíblicos del Nuevo Testamento que se pueden considerar de carácter apocalíptico, pero que en el Nuevo Testamento? La pregunta anterior era en el Antiguo, el de ahora es en el Nuevo. Ok, ok, perfecto, perfecto, sí. Lo que en el Nuevo Testamento, ya dijimos que el libro por excelencia de Apocalipsis es el libro mismo de Apocalipsis, ¿ves? El libro de Apocalipsis viene siendo la crema, lo central ahora. Ahora, ¿qué pasa? Que tenemos, ya yo mencioné los libros que tienen que ver con Apocalipsis del Antiguo Testamento. Ujú. Ahora, en el Nuevo Testamento existe lo que se llama los, en los evangelios, el Apocalipsis sinóptico. ¿Cuál es ese Apocalipsis sinóptico? Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21. A esos tres capítulos, Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21, se le llama el Apocalipsis sinóptico. Estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿eh? Y esos capítulos son de los evangelios. Repito, se le llama Apocalipsis sinóptico a Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21. Y tenemos ahí el discurso escatológico de Jesús, que presenta señales cósmicas, persecuciones y la venida del Hijo del Hombre. Ahora, tenemos las cartas paulinas. ¿A cuáles secciones? Porque no todo es apocalíptico en las cartas paulinas. En las cartas paulinas tenemos a 1 Tesalonicenses 4, capítulo 4, versículos 13 al 18, y 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 1 al 11, donde se habla de qué? De resurrección, de arrebatamiento y del día del Señor. Pero también tenemos segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 12. Un capítulo, una porción que la gente la malinterpreta, porque la gente entiende como no toma en cuenta ni la gramática, ni la exégesis, ni la filología, que se va a construir el tercer templo. Es una mala lectura. Ahora, segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 12, no dice ni enseña que se va a construir un tercer templo. Eso es una mala lectura. Léalo bien, léalo gramaticalmente, léalo espiritualmente, léalo teológicamente, porque ahí se habla es del hombre de iniquidad, del engaño final y de la venida gloriosa de Cristo. ¿Ve? El problema de Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 12, es que malinterpreta la frase que se sienta en el templo de Dios. Y la gente asume que es el tercer templo, y ahí no está hablando del tercer templo, pero de eso hablaremos en otro momento. Hay otras epístolas, por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 15, que habla de la resurrección final y la transformación del cuerpo. También segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 13, que habla de la disolución de los cielos y la tierra nueva. Habla de la disolución de los cielos y habla de la tierra nueva. Pero también está en su único capítulo el libro de Judas, la carta de Judas, los versículos 14 y 15, que es una cita de primer libro de Not acerca del juicio final. Y está el libro de Apocalipsis de Juan, todo el libro del Apocalipsis de Juan, desde el capítulo 1 al capítulo 22. Es el texto apocalíptico por excelencia del Nuevo Testamento, lleno de visiones, lleno de símbolos, y habla de una escatología cósmica. De modo que el género apocalíptico a nivel bíblico se encuentra en el Antiguo Testamento
en Isaías en los capítulos 24 a 27, en Ezequiel los capítulos 38 y 39, en Daniel los capítulos del 7 al 12, en la literatura intertestamentaria, primer libro de Enoc, cuarto libro de Esdras, segundo libro de Baruch, y los rollos de Qumran, que son del periodo intertestamentario. Ahora, en el Nuevo Testamento, en los evangelios sinópticos, tenemos a Marcos 13, a Mateo 24 y a Lucas 21. Y ya dije algunas porciones de las cartas paulinas y universales, y especialmente el Apocalipsis de Juan. Excelente, excelente. Ahora, doctor, en esa misma área, ya en ese mismo punto que hemos estado hablando, ¿qué texto bíblico o pasaje bíblico del Antiguo Testamento es el más representativo y emblemático de lo apocalíptico en el Antiguo Testamento? Bueno, el pasaje bíblico más representativo del Antiguo Testamento es los capítulos 7 al 12 de Daniel, que se le llama el núcleo apocalíptico del Antiguo Testamento. Los capítulos 7 al 12. O Al sea, 2. Daniel 7, 8, 9, 10, 11 y 12 se le llama el núcleo apocalíptico del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando usted ve Daniel 7, están las bestias simbólicas. En el mismo capítulo del 7, del versículo 13 al 14, está el Hijo del Hombre. Ahí mismo, luego en Daniel 9, están las malinterpretadas 70 semanas, porque las 70 semanas, lo primero que hay que aclarar, que es una cronología profética, que muchos ya, por una mala interpretación y por una inserción de la inteligencia jesuita, han alargado el intervalo de la semana 69 y la semana 70, y lo voy a decir aquí, y no me malinterprete, yo reto a un debate a cualquiera que me demuestre que la semana 70 no se ha cumplido, porque ya se cumplió bíblicamente, históricamente, proféticamente, apocalípticamente, escatológicamente. Eso es un mito que no se ha cumplido. Hay un intervalo. ¿Quién puso ese intervalo? Un invento de dos sacerdotes jesuitas. Hay que conocer la historia de la interpretación. O como me dijeron unos pastores, que algunos no, pero otros, bueno, es que eso fue lo que nos enseñaron. Ajá. Y te vas a quedar con lo que te enseñaron sin examinarlo, sin investigarlo. Las cronologías proféticas de las 70 semanas. Las 70 semanas, lo digo aquí responsablemente, aunque me cueste, ya se cumplieron. Y reto a cualquier super maestro, mega maestro, a cualquier sabiondo, sabichondo y sábelo todo, a un debate público. Y vamos a aplicar, oiga bien, gramática, filología, exégesis, historia e interpretación bíblica. Porque las 70 semanas, la interpretación que se le ha dado no aguanta, no soporta ni un puntito de exégesis bíblica. Y saliéndome ya de ahí, en Daniel capítulo 12, versículos 1 y 3, está la resurrección final. Porque Daniel es el ejemplo paradigmático del género apocalíptico en el Antiguo Testamento. ¿Ve? Claro, ya mencioné otros paralelos. Está Ezequiel 38, 39, con Gog y Magog, la visión de la batalla final, que señores, se ha malinterpretado. Se ha malinterpretado. Porque yo tengo una lista aquí, desde que yo tengo uso de conocimiento, a todos los países que se lo han dicho, eso es Gog, eso es Magog. Hay un desastre, es igual que la bestia, que al no conocer el género apocalíptico, muchos meten al anticristo en Apocalipsis
Y una cosa es la bestia y otra cosa es el anticristo. Incluso Juan, en una de sus cartas, en su primera carta, habla de que ya han salido muchos anticristos, porque una cosa es el anticristo que no se menciona en Apocalipsis. El Apocalipsis no menciona el anticristo. Habla de las dos bestias. Entonces, vamos después a aclarar la diferencia entre el anticristo y las dos bestias de Apocalipsis. ¿Ve? Entonces, dije Ezequiel 38 y 39, God y Magog, es la visión de la batalla final. Isaías 24 al 27, el Apocalipsis de Isaías, que es el juicio cósmico y el triunfo final de Yahweh, pero el núcleo apocalíptico del Antiguo Testamento es Daniel capítulo 7 al capítulo 12. ¿Ve? Ahí está el núcleo apocalíptico. Excelente, excelente. Ahora, la misma pregunta. Ajá. Qué texto bíblico, pasaje bíblico del Nuevo Testamento? Ahora vamos al Nuevo, del Nuevo Testamento. Es el más representativo, perdón, y emblemático de lo apocalíptico. Ahora estamos hablando del Nuevo Testamento. Bueno, ya los mencioné. Bueno, el emblemático es el Apocalipsis de Juan. De Juan. Ese es el emblemático, correcto. El Apocalipsis de Juan, o sea, todo el libro del Apocalipsis de Juan, desde el capítulo 1 al capítulo 22, ¿ah? Es el texto apocalíptico por excelencia del Nuevo Testamento, porque está lleno de visiones, de símbolos y de escatología cósmica. Ahora, ya dije que el llamado Apocalipsis de los Evangelios sinópticos se basa en tres capítulos, que son Marcos capítulo 13, Mateo capítulo 24 y Lucas capítulo 21, que habla del discurso escatológico de Jesús, donde se habla de las señales cósmicas, las persecuciones y la venida del Hijo del Hombre. ¿Ve? Y al no entender la mentalidad judía del primer siglo y del segundo siglo acerca de la venida del Hijo del Hombre, han tomado todo Mateo 24 como que es para el futuro. Y es un error. Les repito, la Biblia no representa a ninguna escuela, porque se inventaron unas escuelas y Dios nunca habló de escuelas. Lo que ocurre es que existen interpretaciones erróneas, interpretaciones distorsionadas que han puesto Mateo 24, todo Mateo 24 para el futuro, porque no entienden la mentalidad que había en el siglo I. Por eso Pablo dice, nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, señores, ¿se equivocó Pablo? Sí, se equivocó en el sentido humano como lo vemos, pero en el sentido escatológico no. Pero Pablo se equivocó porque Pablo murió, porque él esperaba la aparición visible de Jesús en el siglo I. Wow, interesante eso, doctor. Ya quiero hacer una última pregunta, pero antes de entrar a ella, doctor, aquí alguien hace una Sí, pregunta que está en la línea sí. y él dice que para los judíos el libro de Daniel no es Eso apocalíptico. es cierto, eso es cierto, eso es cierto, eso es Él, cierto. él quiere Para, él para quiere los saber judíos, si está lo correcto o no. bueno, hay que entender el por qué para los judíos el libro de Daniel no es profético. ¿Ve? Eso es bueno que nosotros vamos a aclararlo aquí. Mire, recordemos que luego de la partida de nuestro Señor Jesucristo, y especialmente a partir, bueno, en el siglo I, ya hubo un concilio de Jerusalén, pero existieron diferentes concilios. Mire, hay que entender el canon de la Biblia hebrea, ¿ve? El Tanakh. ¿Por qué no es profético?
¿Por qué no es profético para los judíos? En la Biblia hebrea, el Tanat, el libro de Daniel no se encuentra, oiga bien, en la Biblia hebrea, el libro de Daniel no se encuentra en la sección de los Nevi'im. ¿Y quiénes son los Nevi'im? Los profetas. Profeta. Sino que el libro de Daniel se encuentra en la sección de los Ketuvim. ¿Qué son los Ketuvim? Los escritos. Ahora, los profetas en la Biblia hebrea, los Nevi'im, incluyen a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel y a los 12 profetas menores considerados portavoces directos de la palabra divina. Ahora, en los escritos, los Ketuvim incluyen los salmos, los proverbios, el libro de Job, primer y segundo libro de Crónicas, que es uno solo en la Biblia hebrea, Esdras, Nehemías, que también es uno solo, Esther y Daniel, entre otros. O sea, en la Biblia hebrea, el libro de Daniel no está incluido en los profetas, en los Nevi'im, sino que el libro de Daniel está en los escritos, los Ketuvim. Entonces, esto ya señala una diferencia fundamental. ¿Cuál? Que Daniel no es considerado un profeta en el sentido clásico judío, sino un sabio visionario. Ahora, hay que entender la naturaleza del mensaje. ¿Por qué? Porque los profetas en Israel, Isaías, Jeremías, Amós, etcétera, hablaban en primera persona como mediadores directos de la palabra de Dios. Como ellos decían, así dice Yahweh. Otras Biblias dicen, así dice Jehová, así dice el Señor. Daniel, en cambio, recibe visiones oníricas. ¿Ah? ¿Qué son visiones oníricas? Visiones en sueños y revelaciones angélicas, que luego son interpretadas por mediadores celestiales como el ángel Gabriel. O sea, el libro de Daniel tiene más afinidad con la literatura sapiencial y apocalíptica que con la profecía clásica. ¿Por qué? Porque no interpela al pueblo en el presente, sino que revela un panorama codificado de la historia futura. Ojo, la fecha, la datación y el género literario de Daniel, recordemos que los profetas clásicos se sitúan entre los siglos 8 al siglo 6 antes de Cristo, en el contexto de la predicación activa. Ahora, el libro de Daniel, ojo, sin embargo, aunque está ambientado en el exilio babilónico, el libro de Daniel, ojo, atención, escuche, fue redactado en gran parte en el siglo II antes de Cristo. Sí, ¿cómo? Sí, el libro de Daniel fue redactado en gran parte en el siglo II antes de Cristo, en tiempos de persecución de Antíoco IV Epífanes. Por eso, Daniel se trata de una obra apocalíptica, no profética, porque su propósito no es exhortar al pueblo con la palabra viva de Yahweh, sino releer la historia de la opresión helenística a través de símbolos y visiones que alientan a la fidelidad. Ahora, tenemos que acudir obligatoriamente a la concepción judía de profeta. En el judaísmo, un profeta era un naví o un naví. En el judaísmo, un profeta era un naví. ¿Y qué era un naví? Aquel que transmitía la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra divina, de forma directa. Transmitía la palabra divina directamente. Segundo, el naví confronta al pueblo con demandas éticas, sociales y culturales. Tercero, el naví hablaba al presente histórico con autoridad divina. Sin embargo, Daniel, por el contrario, es presentado como un soñador, como un intérprete de misterios. Daniel es presentado como un visionario de corte apocalíptico,
más cercano a la tradición de José en Egipto, intérprete de sueños, que a Isaías o Jeremías. Ahora, perdón, tenemos que conocer la perspectiva cristiana versus la perspectiva judía. Me explico. La tradición judía, Daniel pertenece a los escritos porque no cumple la función de un profeta clásico. Es un sabio que revela misterios mediante símbolos y ángeles. Ahora, en la tradición cristiana, escuche bien, en la tradición cristiana, desde la Septuaginta y la Vulgata latina, desde la Septuaginta, que se escribió en griego koiné, y la Vulgata latina, ¿ah? que por supuesto se escribió en el latín vulgar, Daniel se incluyó dentro de los profetas mayores, ya que los cristianos lo creyeron como profecía mesiánica y escatológica. ¿Por qué? Por Daniel 7. Porque la iglesia primitiva, Daniel 7, el Hijo del Hombre, se lo aplicó a Cristo y por eso lo metieron con los profetas mayores. Ahora, para el judaísmo, el libro de Daniel no es profético. Oiga bien, lo que él escribió, no sé quién lo escribió, no lo vi, pero usted lo vio gracias al Eterno. Para el judaísmo, el libro de Daniel no es profético. ¿Por qué? Bueno, hay 4 o 5 razones. Primero, está ubicado en los Ketubim, los escritos, y no está en los Nebim o los Neviim, los profetas. Segundo, el libro de Daniel no contiene proclamaciones proféticas al estilo de así dice Jehová, o mejor dicho, así dice Yahweh, así dice el Señor, sino visiones apocalípticas interpretadas por ángeles. Tercero, el enfoque del libro de Daniel es escatológico y simbólico, no es exhortativo ni histórico inmediato. Cuarto, el libro de Daniel, su género. Oiga bien, escuche esto, porque yo sé que no se le va a olvidar. El género del libro de Daniel es apocalíptico, sapiencial, no profético. En contraste, el cristianismo lo elevó a categoría profética al leerlo como el anuncio de Cristo y del fin de los tiempos. Ahí está. Espero haber contestado la inquietud del que está conectado. Bueno, doctor, yo creo que más que explicar, ahí hubieron datos que muchos ni los conocían y gente que están entrando ni conocían esos datos y son rápidos para disparar sin conocer, porque hay mucha gente que entran y se creen que lo que ellos hablaron una vez, lo que ellos creen, es lo último, ¿ves? Correcto. Es lo último. Entonces, debe oír primero antes de estar escribiendo, disparando. Tenemos esa costumbre. ¿Por qué? Porque defendemos lo indefendible, porque una vez me enseñaron así, yo lo llevo enseñando 15 años, entonces yo no quiero que nadie rompa lo que yo estoy enseñando, que no es una verdad, solamente que estoy repitiendo lo que me enseñaron, que nunca investigué. No, y también hay un problema, el ego. Ujú. El ego, o sea, el yo enfermizo. Porque usted oye ministros y maestros diciéndole, si alguien me demuestra que no es así, pero vamos a hacer un debate público. Vamos a demostrarte que tú estás equivocado. ¿Cuál es tu miedo? Ah, no, no, yo no me rebajo. No, 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 no. Usted está distorsionando la palabra. Usted está mal enseñando. Ah, porque me enseñaron así. No, hay que ver la verdad. Y la Biblia tiene reglas de interpretación. ¿Eh? Fíjense que hay gente que cuando va a dar una enseñanza que sabe que está torcida, acuden a su experiencia y a sus años en el ministerio. Y eso es un error. La experiencia de alguien y los años en el ministerio no tiene nada que ver con la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. No tiene nada Totalmente, que ver. Oye, totalmente. ¿por qué yo tengo que decir mi currículum para dar una enseñanza? ¿Por qué? ¿Por qué tanta parafernalia? Una introducción de 20 minutos antes de decir algo absurdo y disparatado. Pero como me lo enseñaron así, señores,
Y si usted quiere, al que le sirva la sábana, que se arrope responsablemente, doctor Paulino. Excelente, excelente, doctor. Y quiero decirle a los que están presentes que muchas veces oyen al doctor hablar así. Esa es su forma de ser. Es mi estilo. Es el estilo de él, porque hay gente que quieren juzgar a una persona porque lo ven hablando, la forma que es, y no entienden que esa es la forma que él enseña. Un hombre muy entregado a esto, conoce y vive. Él ama lo que enseña. Ahora hay gente que, aunque le diga la verdad, ellos van a seguir con sus mentiras, van a seguir con sus 7 años en el cielo, van a seguir No, no, hay un error, doctor, que desde que uno le tumba a los 7 años en el cielo, dice, pues tú vas a pasar por la gran tribulación. O sea, conectan una cosa con otra que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Oiga, los 7 años en el cielo no existe un solo texto bíblico. Oiga bien, oiga, yo me retracto públicamente si alguien me demuestra que la iglesia va a estar 7 años en el cielo. Lo hago público porque para eso no tengo problemas. Si alguien me encuentra un pasaje que hable de que la iglesia va a estar 7 años en el cielo, yo me retracto públicamente, tumbo el canal de YouTube y tumbo el canal de Facebook y empiezo de nuevo. No existe, oiga bien, un solo texto, no existe un solo pasaje que usted, interpretándolo correctamente, enseñe que la iglesia va a estar 7 años en el cielo. Porque el primer problema que tiene esa interpretación desfasada de la inteligencia jesuita del Vaticano es con qué calendario. Y ahí, como yo le he dicho a usted, yo tengo 2 misiles de preguntas cuando me diga con qué calendario. Porque ahí vamos a ver si es verdad que el gas pela. Ahí vamos a ver si es verdad que tú lees y estudias la Biblia a profundidad. Ahí vamos a ver si en verdad tú eres un maestro humilde que reconoce cuando estás equivocado. Yo Uf, tengo preguntas que me las reservo. ¿Con qué? ¿A cuál calendario el Eterno se va a someter para esos 7 años? Porque ahora mismo existen en el mundo 9 calendarios. 9 calendarios. ¿Y a cuál es que se va a someter? ¿Ah? Yo quiero que usted le haga esa pregunta al que le enseñe eso. Y escríbame. Fulano dijo. No tenga miedo. ¿Por qué? Porque a la verdad no se le puede tener miedo. No es cuestión de que me enseñaron así. No es cuestión que a mí, que fueron, sí, fueron hombres de Dios. Fueron hombres de Dios que descansan en la presencia del Eterno. Pero no eran infalibles. Se equivocaban. Y más antes que la mayoría no tenía estudios profundos de la palabra. Predicaban al pelo, predicaban al garrote, predicaban, como decía, al dedito, aquí me cayó el dedo y aquí voy a predicar. Era así. debo predicar. Ese era el evangelio de los 50, de los 60, de los 70. Y decían que el dedito era el espíritu. No, era usted que con su... pero el mensaje era efectivo. Nadie ha dicho que no fuera efectivo. Hello, estamos hablando de la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Amén, amén. Bueno, doctor, por aquí la doctora deja aquí que sería interesante que consideren hablar en un café académico acerca de la bestia, el anticristo y los falsos profetas, porque ahí andan diversas interpretaciones entre erróneo o incorrecta. Eso yo creo que más adelante se puede tocar porque es un punto que también ha traído mucha confusión, pero doctor, para ya el tiempo corrió, usted no puede dar un avance o un adelanto del tema de lo escatológico que la próxima semana va a abordar ese tema con un poquito más de profundidad. Nos puede dar, aunque sea una idea, aunque podemos también añadir ciertos temas que ayuden ese pensamiento apocalíptico, porque es que esto es un enredo, doctor, que tiene. Y cuando usted habla de estas cosas, de la forma que la está hablando, le está rompiendo el negocio a muchos. ¿Ves? Que en realidad no tiene la humildad para aceptar que estaban equivocados, como usted estaba No, diciendo. no son humildes, no son humildes. Porque si yo Sí. estoy equivocado, demuéstramelo. Pero Ujú. vamos a hacerlo público.
Porque a cuánta gente han contaminado con enseñanzas erróneas, con enseñanzas torcidas, con enseñanzas falsas. No porque ellos han querido, sino porque ellos lo aprendieron así, erróneamente. Vamos a hacerlo público. La verdad, no hay que tener miedo. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es el miedo? Porque siempre en un debate, el ego, el yo quiere ganar y quiere mostrarse como el super macho de la enseñanza, el super macho de la interpretación, el super macho de la investigación bíblica. No, hay que ser humilde para aprender. Yo estoy dispuesto a, si estamos equivocados, oiga, yo lo admito ahí mismo, pero vamos a aplicarle reglas de interpretación, vamos a aplicarle gramática, ¿ah? Vamos a aplicarle historia, vamos a aplicarle exégesis, hello, para ver si en verdad estamos equivocados. No. Y yo creo que usted dijo ahorita algo muy interesante, que la Biblia no tiene escuela de No, interpretación. la Biblia no, la Biblia no tiene escuela, no tiene escuela. Eso es muy importante. Pero puede darnos un lado de lo que podríamos la semana que viene para así cerrar. eh, Bueno, ya el tema apocalíptico, yo creo que ya no lo vamos a tratar más, aunque tenemos que mencionarlo. La semana que viene debemos entrar ya en lo escatológico, porque es Ujú. bueno que sepan que lo escatológico, aunque hay muchas ideas, y lo escatológico tiene 12 características, pero hay 4 ideas que son generales. Lo primero de lo escatológico es que lo escatológico habla de la consumación de la historia y el horizonte teleológico, o sea, el fin consumador. Lo segundo es que lo escatológico habla de una dialéctica de juicio y esperanza. Lo tercero es que lo escatológico habla de la integralidad personal, comunitaria y cósmica. O sea, hay una dimensión integral de la salvación. Y lo cuarto, estamos hablando de forma resumida, lo escatológico habla de la revelación plena en Cristo, o sea, la revelación del misterio de Dios en Cristo. Ahí se resumen de forma, en esas 4 ideas, se resume lo que vamos, lo que tenemos que tratar a partir de la próxima semana. A partir de la próxima semana, todo el enfoque va a ser en lo escatológico. ¿Ve? Repito, lo escatológico tiene 4 ideas principales, o sea, que se condensan. Número uno, la consumación de la historia y el horizonte teleológico, o sea, el fin consumador. Número dos, la dialéctica de juicio y esperanza, o sea, juicio y esperanza. Número tres, la integralidad personal, comunitaria y cósmica, o sea, lo escatológico habla de una dimensión integral de la salvación. Y número cuatro, lo escatológico es la revelación plena en Cristo, o sea, la revelación del misterio de Dios en Cristo. Ahí está. Wow. Excelente. Ese va a ser el tema la próxima semana. Quiero repetir a los que están presentes que esta es la segunda parte. Esta es la segunda parte. Esta es la segunda parte de lo que hemos estado hablando de lo apocalíptico, lo escatológico y lo profético. La primera parte está en las redes sociales, en Facebook, lo puede buscar. Está en el canal. Está La en el primera, canal está en también. Facebook también, Sí, aunque se por eso. subió tarde, pero está ahí mismo, está creo que próximo a este video. Sí, porque en realidad la semana pasada entramos a través de YouTube y mucha gente no sabe entrar a YouTube y lo hemos puesto en la plataforma de Facebook. Puede ir, ver la primera parte para que tenga la secuencia de lo que se está hablando. La segunda parte es lo que estamos dando hoy. Creo que los que entraron deben de entrar a mitad, volver, oír todo este material, información que se ha dado y comparta estas enseñanzas que están siendo de mucha bendición, de mucha liberación, aunque sabemos y creo, y lo repito aquí, que hay mucha gente que no salen, que no escriben, pero están escondidos yendo, La aprendiendo. mayoría, la mayoría. Sí. Eh, Claro, y estamos contentos porque para eso hicimos este programa, el pastor, el doctor y mi persona. Yo le traje la idea y para él fue fantástica y verdaderamente ha sido de mucha bendición lo que se está trayendo y se trae con excelencia. El doctor no habla por hablar, se investiga, se busca la información y lo que queremos que sea la bendición que ayude a esa próxima generación que viene, que esto marque tantas
ah, tantas confusiones, malas interpretaciones que se han traído. Así que la semana que viene terminamos, o no vamos a usar la palabra terminar porque nosotros tenemos un problemita, No, que hay no, temas, hay temas que siguen. no, no. Entonces, empezamos un tema y creemos que lo vamos a terminar y obligatoriamente tenemos que seguirlo. Sí, tenemos que seguirlo y verdaderamente, pues, yo me gozo con estos temas, verdaderamente, y cuando veo que la gente está aprendiendo, están recibiendo. Sí, después que terminamos, esto en una hora, esto sube a más de 1,000 y pico, a 2,000 gente. Es algo increíble, pero damos gracias a Dios que está haciendo de mucha bendición. Y termino diciendo, no le estamos tirando a nadie, por favor, no le estamos tirando a ninguna persona por sus falsas enseñanzas. Como dice el doctor, todos podemos fallar. Todos nos podemos equivocar. Eso no quita que seamos hijos de Dios, hija de Dios. Lo que tenemos que tener un corazón abierto, reconocer y decir, bueno, vamos hacia adelante, hacerlo ahora de la manera correcta. ¿Ven? Sí, no, no, y que muchas veces tradiciones se meten dentro de la iglesia y la gente cree que son bíblicas. Por Ujú, ejemplo, voy a poner un ejemplo, pero no se sienta mal nadie, por favor. En estos días, en uno de los chats que estamos o nos tienen, se habló del famoso ángel de la muerte. Si la Biblia, o sea, ahora mismo en la mente de muchos dice, demostramos que la Biblia no habla de ningún ángel de la muerte. El ángel de la muerte es un invento, mírelo ahí, no se sienta mal, búsquelo en la Biblia. Lo que aparece es el Eterno asignando un ángel como instrumento de liberación del pueblo judío. Y ese ángel tenía la potestad de matar, pero no es un ángel de la muerte. Pero algunos que estaban presentes en el chat o que son miembros dijeron no, pero la Biblia no lo enseña. Después que demostramos que no existe, que es un invento que fue evolucionando históricamente en la historia de la iglesia y en la historia del cristianismo, dijeron, bueno, pero así, aunque la Biblia no lo dice, nosotros le hemos puesto el ángel de la muerte. Caramba, así no, así no. Ve, todavía yo le estoy diciendo, y hay algunos que como no han leído, oye bien, primero, no han leído la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, o no la han estudiado, dicen sí, incluso la gente le da mucha importancia a las visiones. Yo vi que a Juana se le acercó el ángel de la muerte. La muerte no es un ángel. Son conceptos erróneos, tradicionales, que se han infiltrado en el cristianismo y en el cristianismo evangélico. Y la gente lo tiene ya incluso. ¿Por qué? Porque usted sueña y usted ve visiones con lo que le han enseñado. Nadie sueña con lo que no existe. ¿Por qué? Vamos a ver si hacemos un programa, aunque, claro, aplicándolo con la Biblia, para demostrar que la gente sueña con lo que ya conoce, con lo ujú. que ya ha oído, con lo que ya le han dicho, con lo que ya ha visto, con lo que ya ha aprendido. Y eso pasa con el ángel de la muerte y otros conceptos más. Gracias y paz. Bendiciones. Amén, amén, amén. Ha sido una bendición estar aquí. Sabemos que no todo el mundo va a aceptar lo que se habla como quiera. Siempre va a haber gente negativa, Claro, gente que van a saber manipular palabras para no darse a conocer que fallaron, pero eso no importa. Eso no importa. Lo que queremos es que el que pueda ser bendecido sea bendecido y seguir hacia adelante. Así que, vuelvo y repito, vaya a ver el primer el video, está debajo de este, y la semana que viene seguimos con la tercera parte. Así que, hace una bendición, doctor, despídase de esta audiencia. amén, amén, amén. Bendiciones, amados, amados y amadas. Cierro, ¿verdad? Eh, Diciendo que esto de lo apocalíptico, sabemos que Apocalipsis 21, versículos 1 al 5, claro, y por extensión todo el capítulo 21 y 22 son los pasajes más representativos y emblemáticos de lo apocalíptico en el Nuevo Testamento porque sintetizan de manera magistral la esencia del género apocalíptico. ¿Cuál? La revelación del oculto
la interpretación de la historia, la denuncia del mal, la confirmación escatológica y sobre todo la esperanza suprema en la nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva, y en la comunión eterna entre Dios y la humanidad redimida en Cristo. De modo que en palabras espirituales, bíblicas, teológicas, científicas y académicas, este texto de Apocalipsis 21 y 22 constituye la cúspide literaria, teológica y pastoral del apocalipticismo bíblico, donde convergen todas las visiones parciales en la consumación plena del plan eterno de Dios. Y recuerde que este programa llega a ustedes como cortesía de la Universidad Virtual Online BCC Adonai Elohim Christian University y sus programas de Instituto Bíblico, licenciatura, maestrías y doctorados. Usted puede llamar a la doctora Idekel por el WhatsApp, teléfonos 1-917-417-5258. Bendiciones. Amén, amén. Así que bendiciones para todos. Una vez más, comparte este video, que hay mucha información, es de mucha bendición y nos estaremos viendo la próxima semana. Gracias y paz para todos. Bendiciones. Gracias y paz.